En el corazón de Madrid, en un modesto apartamento del barrio de Lavapiés, vivía la familia Mendoza. Carlos, de 40 años, era taxista. Su esposa Elena, de 38, trabajaba como enfermera en el turno de noche. Sus hijos, Miguel de 12 y Sofía de 9, eran estudiantes en la escuela pública local. Cada mañana, Carlos se levantaba al amanecer. Otro día, otra peseta, murmuraba mientras besaba a Elena, que regresaba exhausta de su turno. El apartamento era pequeño, pero estaba lleno de amor y risas de los niños. «Papá, ¿podemos ir al parque este fin de semana?», preguntaba Sofía con ojos esperanzados. «Veremos, cariño. Si tengo suficientes carreras, tal vez podamos permitírnoslo», respondía Carlos, el cansancio evidente en su voz. Los días transcurrían en una rutina de trabajo duro y pequeñas alegrías. Elena soñaba con abrir una pastelería. «Algún día», decía, mientras horneaba galletas para los niños en su pequeña cocina. El aroma llenaba el apartamento, creando momentos de felicidad simple pero profunda. Miguel, por su parte, mostraba un talento precoz para los números. «Mira, papá, he calculado cuánto necesitamos ahorrar cada mes para las vacaciones», decía orgulloso, mostrando sus cálculos en un cuaderno gastado. Carlos sonreía, impresionado por la inteligencia de su hijo. Las noches eran un desafío. A menudo, Carlos llegaba tarde, cansado y a veces desanimado. Una noche particularmente difícil, llegó con un moretón en el costado. «¿Qué pasó?», preguntó Elena preocupada. «Nada, cariño. Solo un cliente difícil que no quería pagar. Pero lo resolví», respondió, tratando de no preocuparla más. Elena no insistió, pero su mirada revelaba su preocupación. Sabía que la vida de taxista en Madrid podía ser peligrosa, especialmente de noche. A pesar de las dificultades, la familia Mendoza estaba unida. Cada domingo, sin falta, se reunían para una comida familiar. Elena preparaba su famosa paella, una receta heredada de su abuela. «Esto», decía Elena sirviendo los platos humeantes, «es lo que realmente importa». Alrededor de la mesa, compartían sus sueños y preocupaciones. Miguel hablaba de sus deseos de estudiar economía en la universidad. Sofía, con su imaginación desbordante, describía el restaurante que quería abrir algún día. Carlos y Elena intercambiaban miradas, una mezcla de orgullo por sus hijos y preocupación por cómo harían para pagar esos sueños. Pero en esos momentos, rodeados de risas y el aroma de la paella, sentían que podían superar cualquier obstáculo. Las noches terminaban con Carlos y Elena en su pequeño balcón, mirando las luces de Madrid. «Algún día», susurraba Carlos, abrazando a su esposa, «tendremos todo lo que merecemos». Elena sonreía, apoyando su cabeza en el hombro de Carlos. «Ya tenemos todo lo que necesitamos», respondía. «Nos tenemos unos a otros». Así vivían los Mendoza, día a día, semana a semana. Una familia común de Madrid, luchando por salir adelante, sin saber que el destino estaba a punto de dar un giro inesperado que cambiaría sus vidas para siempre. Era una noche lluviosa de octubre en Madrid. Carlos estaba a punto de terminar su turno como taxista, ansioso por volver a casa con su familia. El tráfico era pesado. Las calles brillaban con el reflejo de las luces en el asfalto mojado. Justo cuando estaba por apagar el letrero del Libre, un hombre de traje elegante pero visiblemente ebrio hizo señas desesperadas al taxi. Carlos dudó por un momento, pero su conciencia le impidió dejar al hombre en la lluvia. «A Salamanca», balbuceó el pasajero antes de desplomarse en el asiento trasero, quedándose dormido casi instantáneamente. Durante el trayecto, Carlos observaba al hombre por el espejo retrovisor. Su traje caro y su reloj de lujo contrastaban fuertemente con la vida modesta que Carlos llevaba. Por un momento, se permitió imaginar cómo sería vivir así, sin preocupaciones económicas. Al llegar a la dirección indicada, una lujosa residencia en el barrio de Salamanca, Carlos tuvo que despertar al hombre. En su prisa por salir del taxi, tambaleándose hacia la entrada de su edificio, el pasajero dejó caer su billetera. «Señor, su billetera», gritó Carlos, pero el hombre ya había desaparecido tras la puerta, sin escuchar sus llamados. Carlos recogió la billetera, notando un boleto de lotería que sobresalía.
Miró la dirección en la identificación del hombre y luego el boleto. Su corazón latía con fuerza mientras una batalla interna se desataba en su mente. Podría devolverlo mañana, pensó, pero algo lo detuvo. El recuerdo de las facturas sin pagar, los sueños de sus hijos, el cansancio en los ojos de Elena. Todo pasó por su mente en un instante. Esa noche, Carlos no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, atormentado por la decisión que debía tomar. Elena notó su inquietud. «¿Qué pasa, cariño?», preguntó preocupada. Carlos dudó, pero finalmente confesó lo sucedido. Elena escuchó en silencio, su expresión una mezcla de preocupación y conflicto moral. «Deberíamos devolverlo», dijo finalmente Elena. «No es nuestro». «Lo sé», respondió Carlos. «Pero, ¿y si fuera el boleto ganador? Podría cambiar nuestras vidas, darles a los niños el futuro que merecen». Decidieron esperar al sorteo antes de tomar una decisión final. Los días siguientes fueron una tortura para Carlos. Cada vez que miraba a sus hijos, imaginaba las oportunidades que podría darles. Cada vez que veía a Elena exhausta después de su turno, soñaba con una vida sin preocupaciones económicas. El día del sorteo llegó. La familia Mendoza estaba reunida frente al televisor, como cada semana, compartiendo sueños imposibles. «Si ganáramos», decía Elena, «abriría mi pastelería. Yo compraría una bicicleta nueva», añadía Sofía con entusiasmo. «Podríamos ir a Disneyland», sugería Miguel, sus ojos brillando con la idea. Carlos guardaba silencio, su corazón latiendo con fuerza. El presentador comenzó a anunciar los números. Uno a uno, coincidían con el boleto que Carlos guardaba en secreto. El premio, 100 millones de euros. El silencio invadió la sala. Carlos, pálido como un fantasma, se levantó lentamente. Su familia lo miraba confundida, sin entender su reacción. «Familia», dijo con voz temblorosa, «tengo algo que confesarles». En ese momento, mientras se preparaba para revelar la verdad, Carlos sabía que su vida, y la de su familia, estaba a punto de cambiar para siempre. La fortuna les había sonreído. Pero, ¿a qué precio? La noticia del premio de lotería cayó como una bomba en la tranquila vida de la familia Mendoza. Carlos, con voz temblorosa, les contó toda la historia. El pasajero ebrio, la billetera olvidada, el boleto de lotería. Elena, inicialmente horrorizada por cómo Carlos había obtenido el boleto, se debatía entre la emoción y la preocupación ética. «Deberíamos devolverlo», insistía Elena, su voz mezclada con ansiedad y un toque de esperanza reprimida. «No es nuestro, Carlos. No podemos curarnoslo». Carlos, con los ojos brillantes de posibilidades, argumentaba: «Piénsalo, Elena. Es nuestra oportunidad de darles una vida mejor a los niños. Miguel podría ir a la mejor universidad. Sofía podría tener todas las clases de arte que siempre ha querido. Podríamos ayudar a tu madre con sus gastos médicos». Los niños escuchaban la discusión con una mezcla de confusión y emoción. Miguel, siempre el más pragmático, preguntó: «¿Es legal quedarnos con el dinero?». Esta pregunta desencadenó una serie de discusiones familiares que se extendieron durante días. Carlos y Elena apenas dormían, debatiendo hasta altas horas de la noche. Consultaron a un abogado en secreto, quien les informó que legalmente el boleto les pertenecía. Pero la cuestión ética persistía. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de deliberaciones y noches sin dormir, tomaron una decisión. Se quedarían con el dinero, pero con una condición: usarían una parte significativa para obras benéficas y tratarían de encontrar al dueño original del boleto para compensarlo de alguna manera. Los cambios fueron inmediatos y vertiginosos. Lo primero que hicieron fue mudarse de su pequeño apartamento en Lavapiés a una espaciosa mansión en La Moraleja, uno de los barrios más exclusivos de Madrid. El contraste era abrumador. De repente, tenían más baños que miembros en la familia, una piscina en el jardín y un garaje lleno de coches lujosos. Los niños fueron inscritos en el Liceo Europeo, uno de los colegios privados más prestigiosos de la ciudad. Miguel, antes un estudiante estrella en su escuela pública, ahora luchaba por adaptarse a un ambiente donde todos sus compañeros venían de familias adineradas. «No encajo aquí, mamá», se quejaba Miguel una noche, frustrado después de otro día difícil.
Todos hablan de sus vacaciones en Bali y sus clases de equitación. Me siento como un impostor. Elena, tratando de consolar a su hijo, respondía: cariño, el dinero no define quiénes somos. Sigues siendo el mismo chico inteligente y amable que siempre has sido. Sofía, por otro lado, parecía adaptarse con más facilidad. Deslumbrada por su nueva vida de privilegios, rápidamente hizo nuevas amigas y comenzó a pedir ropa de diseñador y gadgets caros. «Mami, ¿puedo tener un iPhone nuevo? Todas mis amigas tienen uno», suplicaba Sofía, sus ojos grandes y persuasivos. Elena, preocupada por este cambio en su hija, trataba de mantener los pies en la tierra. A pesar del dinero disponible, insistió en comenzar su negocio de pastelería poco a poco. Abrió Dulces Sueños en una low-cost Prime en el centro de Madrid, pero se aseguró de estar involucrada en cada aspecto del negocio. «Quiero construir algo por mí misma», explicaba a Carlos. «No quiero que todo nos caiga del cielo». Carlos, por su parte, se sumergió de lleno en su nueva vida de lujos. Compró un Ferrari, empezó a vestir trajes hechos a medida y se unió a un club de golf exclusivo. Cada día se alejaba más de su antigua vida como taxista. Una noche, en una fiesta de la alta sociedad madrileña, Carlos conoció a Lucía, una modelo que lo introdujo en un círculo de fiestas interminables y excesos. La atracción fue inmediata y peligrosa. «Solo estoy disfrutando la vida», se justificaba Carlos cuando Elena le reclamaba sus ausencias cada vez más frecuentes. «Hemos trabajado duro toda nuestra vida. ¿No merecemos divertirnos un poco?» Elena, viendo cómo el dinero estaba cambiando a su familia, se sentía cada vez más sola y preocupada. Pasaba más y más tiempo en su pastelería, encontrando consuelo en el trabajo duro y la satisfacción de crear algo por sí misma. Mientras tanto, Carlos se adentraba más y más en un mundo de lujo y decadencia. Las noches de fiesta se volvieron más largas, las resacas más intensas y las mentiras a Elena más frecuentes. La brecha en la familia Mendoza crecía día a día. El dinero, que debería haberles traído felicidad y seguridad, estaba sembrando las semillas de su destrucción. Elena luchaba por mantener unida a su familia, pero sentía que estaba perdiendo la batalla. Una noche, mientras Carlos llegaba tarde otra vez, Elena se sentó en la sala de su mansión, mirando las fotos familiares de tiempos más simples. Una lágrima rodó por su mejilla mientras se preguntaba: ¿qué hemos hecho? ¿Valió la pena todo esto? La transformación de los Mendoza estaba completa, pero el precio que estaban pagando era mucho más alto de lo que jamás hubieran imaginado. El dinero había cambiado sus vidas, pero la pregunta persistía: ¿había sido para mejor? 2 años habían pasado desde que el premio de lotería cambió para siempre la vida de los Mendoza. La opulenta mansión en La Moraleja, que una vez representó sus sueños hechos realidad, ahora se erguía como un monumento silencioso a una familia en desintegración. Carlos, otrora el pilar de la familia, se había convertido en un extraño en su propio hogar. Sus días transcurrían en una nebulosa de fiestas interminables, reuniones de negocios de dudosa reputación y noches que se fundían con las mañanas en los clubes más exclusivos de Madrid. Elena, por su parte, se refugiaba cada vez más en su pastelería Dulces Sueños, que irónicamente se había convertido en un éxito inesperado. Sus creaciones eran aclamadas por la alta sociedad madrileña, la misma que ahora la rodeaba pero de la que se sentía completamente ajena. Cada mañana, se levantaba al amanecer, encontrando consuelo en el aroma del pan recién horneado y el rítmico amasar de la masa, recordándole tiempos más simples pero más felices. Miguel, ahora con 14 años, se había vuelto introvertido y rebelde. Su rendimiento escolar, antes ejemplar, había caído en picada. Los profesores del Liceo Europeo, preocupados, habían convocado varias reuniones con Elena. «Miguel tiene potencial», le dijo su tutor en la última reunión, «pero parece ausente, como si estuviera luchando con algo más allá de las aulas». Elena asintió, con el corazón pesado, sabiendo muy bien que era ese algo más. Sofía, de 11 años, parecía haber abrazado por completo su nueva vida de lujos. Sus demandas de ropa de diseñador, gadgets de última generación y fiestas extravagantes eran constantes. «Pero mamá», se quejaba a menudo, «todas mis amigas tienen uno».
Una noche fría de invierno marcó el punto de inflexión. Carlos llegó a casa al amanecer, el cuello de su camisa de diseñador manchado, con un tono de lápiz labial que Elena no reconoció. El olor a perfume caro, definitivamente no el de Elena, impregnaba el aire. «¿Dónde has estado?», preguntó Elena. Su voz una mezcla de rabia, dolor y resignación. Carlos, con los ojos enrojecidos y la mirada perdida, respondió fríamente: «Eso no es asunto tuyo». «¿Que no es asunto mío?». La voz de Elena se quebró. «Soy tu esposa. Tenemos una familia. ¿O ya te has olvidado de eso también?». «Tal vez ya no quiero esta familia». Las palabras de Carlos cayeron como un cuchillo, cortando el último hilo que mantenía unida a la familia Mendoza. El silencio que siguió fue ensordecedor. En el piso de arriba, Miguel escuchaba, con los puños apretados de rabia, mientras Sofía lloraba en silencio, abrazando el oso de peluche que su padre le había regalado en tiempos más felices. La mañana siguiente, Carlos había desaparecido. Su armario estaba vacío. Su Ferrari ya no estaba en el garaje. Sobre la mesa del comedor, donde tantas comidas familiares felices habían tenido lugar, yacía una nota fría y concisa: «Necesito vivir mi vida. El dinero en la cuenta es suficiente para ustedes. No me busquen». Elena se derrumbó. Durante días no pudo levantarse de la cama. El peso de la traición, la vergüenza y el fracaso la aplastaban. Miguel, mostrando una madurez más allá de sus años, tuvo que hacerse cargo. Preparaba el desayuno para Sofía, la llevaba al colegio, y luego regresaba para cuidar de su madre. «Mamá», le susurraba mientras le llevaba un té, «te necesitamos. Sofía te necesita. Yo te necesito». Sofía, por su parte, oscilaba entre la rabia y la negación. «Papá volverá», gritaba un día. «Lo odio», lloraba al siguiente. Las semanas se convirtieron en meses. La ausencia de Carlos era como un agujero negro, amenazando con consumir todo lo que quedaba de la familia Mendoza. La mansión, antes llena de risas y sueños, ahora parecía demasiado grande, demasiado vacía. Elena, poco a poco, fue recuperando fuerzas. El amor por sus hijos y la responsabilidad de sacarlos adelante la impulsaron a levantarse cada mañana. Una tarde, mientras los tres estaban sentados en silencio en la sala, Elena tomó una decisión. «No podemos seguir así», dijo, su voz encontrando una fuerza que creía perdida. «Tenemos que reconstruir nuestras vidas». Miguel y Sofía la miraron, una mezcla de esperanza y miedo en sus ojos. «Venderemos la mansión», continuó Elena. «Nos mudaremos a un lugar más pequeño, más acogedor, un lugar que podamos llamar hogar de verdad». La decisión de Elena marcó un nuevo comienzo para los Mendoza. Vendieron la mansión y se mudaron a un apartamento cómodo pero modesto en el barrio de Chamberí. Elena se enfocó en expandir su negocio de pastelería, encontrando en el trabajo no solo una fuente de ingresos, sino también de sanación. Miguel, superando lentamente su timidez y resentimiento, comenzó a ayudar en la administración del negocio después de la escuela. Su talento para los números, antes olvidado en la opulencia, resurgió con fuerza. Sofía, aunque aún luchaba con la ausencia de su padre y la pérdida de su estilo de vida lujoso, encontró consuelo en la cocina. Trabajando junto a su madre en la pastelería, descubrió un talento innato para la repostería creativa. Los meses se convirtieron en años. La herida dejada por el abandono de Carlos nunca sanó completamente, pero la familia Mendoza aprendió a vivir con ella, a crecer a pesar de ella. Una noche, 5 años después de que Carlos se fuera, Elena se encontró mirando una vieja foto familiar. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero esta vez no eran de tristeza, sino de una extraña mezcla de nostalgia y orgullo. «Lo logramos», susurró para sí misma. «A pesar de todo, lo logramos». En ese momento, Miguel y Sofía entraron en la sala, riendo sobre algo que había pasado en la pastelería ese día. Al ver a su madre con la foto, se detuvieron. Sin decir una palabra, se acercaron y la abrazaron. Allí, en ese abrazo, Elena supo que aunque el dinero les había quitado mucho, no había podido quitarles lo más importante: su amor y unión como familia. El vacío dejado por Carlos nunca se llenaría completamente, pero habían aprendido a vivir y prosperar a pesar de ello.
La familia Mendoza había sido rota, pero no destruida, y en esa ruptura habían encontrado una fuerza que ninguna cantidad de dinero podría comprar. El sol de Madrid se alzaba sobre el horizonte, bañando la ciudad en un cálido resplandor dorado. En el corazón del barrio de Chamberí, Elena Mendoza abría las puertas de la pastelería Dulces Sueños, inhalando el aroma reconfortante de la vainilla y el café recién hecho. 5 años habían pasado desde que Carlos los abandonó, llevándose consigo no solo su presencia, sino también la ilusión de una vida de lujos y comodidades. La campana de la puerta tintineó, anunciando la llegada de Miguel, ahora un joven de 19 años, alto y de mirada seria. «Buenos días, mamá», saludó, besando a Elena en la mejilla antes de ponerse su delantal. «¿Qué tenemos para hoy?». Elena sonrió, una mezcla de orgullo y nostalgia en sus ojos. «Tenemos un pedido grande para la boda en el Palacio de Cibeles. Y no olvides que hoy llegan los nuevos hornos». Miguel asintió, ya sumergido en las hojas de cálculo en su tablet. Su talento para los números, antes un pasatiempo, se había convertido en la columna vertebral del negocio familiar. Gracias a su gestión meticulosa, Dulces Sueños había pasado de ser una pequeña pastelería a una cadena respetada con 5 sucursales en Madrid. La puerta de la cocina se abrió de golpe, dando paso a Sofía, de 16 años, su cabello recogido en un moño desordenado y manchas de harina en su nariz. «Tengo una idea genial para la tarta de bodas», exclamó, sus ojos brillando con entusiasmo creativo. «¿Qué les parece una estructura de 3 pisos con cascadas de macarons y flores de azúcar soplado?». Elena y Miguel intercambiaron miradas divertidas. El talento de Sofía para la repostería creativa se había convertido en la firma distintiva de Dulces Sueños. Sus creaciones, mezcla de tradición e innovación, atraían a clientes de toda la ciudad. Mientras la mañana avanzaba, la pastelería bullía de actividad. Elena supervisaba todo con ojo experto, su mente ocasionalmente desviándose hacia los recuerdos. ¿Quién hubiera imaginado, hace 5 años, que de las cenizas de su matrimonio roto surgiría este negocio próspero? El camino no había sido fácil. Los primeros meses después de la partida de Carlos fueron un torbellino de dolor y confusión. Elena recordaba vívidamente las noches en vela, luchando contra la depresión, tratando de ser fuerte por sus hijos. La decisión de vender la mansión y mudarse a un apartamento más modesto había sido el primer paso hacia la sanación. Dejar atrás los símbolos de su efímera riqueza fue como quitarse un peso de encima. El nuevo hogar, aunque más pequeño, estaba lleno de amor y determinación. Elena se había sumergido en el trabajo, convirtiendo Dulces Sueños en su proyecto de vida. Cada pastel, cada croissant, cada galleta era una declaración de independencia, una prueba de que podían salir adelante sin Carlos. Miguel, superando su etapa rebelde, se había convertido en el socio de negocios que Elena nunca supo que necesitaba. Su habilidad para los números y su visión estratégica habían sido cruciales para la expansión del negocio. «Mamá», la voz de Miguel la sacó de sus pensamientos. «Acabo de hacer los cálculos del último trimestre. Creo que estamos listos para abrir la 6ª sucursal». Elena lo miró con una mezcla de sorpresa y orgullo. «¿Estás seguro? Es un paso grande». Miguel asintió con confianza. Los números no mienten. Además, con las creaciones de Sofía, tenemos una ventaja competitiva única. Hablando de Sofía, la joven emergió de la cocina con una bandeja de macarons de colores pastel. «¡Prueben esto!», exclamó. «Es mi nueva receta de macarons de lavanda y miel». Elena y Miguel probaron los delicados dulces, sus ojos abriéndose con sorpresa ante la explosión de sabores. «Sofía, esto es increíble», dijo Elena, abrazando a su hija. En ese momento, rodeada por el amor y el talento de sus hijos, Elena sintió una oleada de gratitud. Sí, Carlos les había quitado mucho, pero en su ausencia, habían descubierto fortalezas que no sabían que poseían. La tarde transcurrió en un frenesí de actividad. Elena supervisaba la preparación de la tarta de bodas mientras Miguel se reunía con el banco para discutir el préstamo para la nueva sucursal. Sofía, mientras tanto, experimentaba con nuevas combinaciones de sabores en la cocina. Cuando el último cliente se fue y las luces de la pastelería se apagaron, los 3 Mendoza se sentaron alrededor de una mesa en la trastienda,
compartiendo una cena improvisada de sándwiches y pasteles sobrantes. «Tengo algo que decirles», comenzó Elena, su voz mezclada con nerviosismo y emoción. Miguel y Sofía la miraron expectantes. «He estado pensando, quizás sea hora de franquiciar Dulces Sueños». El silencio que siguió fue roto por la exclamación entusiasta de Miguel. «Mamá, eso es genial. He estado investigando modelos de franquicia y creo que podríamos expandirnos a otras ciudades». Sofía, sin embargo, parecía preocupada. «Pero, ¿y la calidad? No quiero que nuestras recetas se conviertan en algo genérico». Elena tomó la mano de su hija. «Por eso te necesitamos, cariño. Tú serías la encargada de mantener los estándares creativos. Podrías desarrollar nuevas recetas, entrenar a los pasteleros de las franquicias». Los ojos de Sofía se iluminaron ante la perspectiva, como una especie de directora creativa. «Exactamente», sonrió Elena. Mientras discutían los detalles y soñaban con el futuro, Elena no pudo evitar pensar en lo lejos que habían llegado. De ser una familia rota por la codicia y el abandono, se habían transformado en un equipo unido y exitoso. El reloj marcó la medianoche, y Elena se dio cuenta de que habían estado hablando durante horas. «Vamos, es tarde. Mañana será otro día ocupado». Mientras recogían y se preparaban para irse, Sofía se detuvo de repente. «¿Creen que papá sepa de nuestro éxito?», preguntó en voz baja. Elena y Miguel intercambiaron miradas. Era la primera vez en años que Sofía mencionaba a Carlos. «No lo sé, cariño», respondió Elena suavemente. «Pero lo que sí sé es que estoy increíblemente orgullosa de nosotros tres y de lo que hemos logrado juntos». Miguel abrazó a su hermana. «No necesitamos que él lo sepa. Lo importante es que nosotros sabemos lo fuertes que somos». Salieron de la pastelería, el fresco aire nocturno de Madrid acariciando sus rostros. Elena miró a sus hijos, ahora casi adultos, y sintió una oleada de amor y gratitud. «Lo logramos», dijo en voz baja, más para sí misma que para ellos. «Juntos, lo logramos». Mientras caminaban hacia su hogar, Elena reflexionó sobre el viaje que habían emprendido, de la riqueza repentina a la traición, del dolor al renacimiento. Dulces Sueños no era solo un negocio, era un testimonio de su resiliencia, un monumento a su capacidad de renacer de las cenizas. El futuro se extendía ante ellos, lleno de posibilidades, y aunque el camino no siempre había sido fácil, Elena sabía que mientras estuvieran juntos, podrían enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. La familia Mendoza había sido probada por el fuego de la adversidad y había emergido más fuerte, más unida y más dulce que nunca. Su historia era un recordatorio de que la verdadera riqueza no se mide en euros, sino en el amor, la determinación y la capacidad de soñar juntos. El sol de otoño bañaba las calles de Madrid con una luz dorada. Las hojas caídas crujían bajo los pies de los transeúntes apresurados. Miguel Mendoza, ahora un joven empresario de 24 años, caminaba con paso firme por la Gran Vía, su mente ocupada con los últimos detalles de la expansión de Dulces Sueños. 10 años habían pasado desde que su padre, Carlos, los abandonó. Una década de luchas, triunfos y crecimiento que había transformado a la familia Mendoza. Miguel, con su traje a medida y su portafolio de cuero, era la viva imagen del éxito que habían alcanzado. Absorto en sus pensamientos, Miguel no vio al hombre harapiento que se cruzó en su camino hasta que chocaron. «Disculpe», dijo automáticamente, levantando la vista. Sus ojos se encontraron y el mundo pareció detenerse. «¿Papá?» Sus ojos, hundidos y rodeados de arrugas prematuras, reflejaban años de excesos y arrepentimientos. «Miguel, yo, lo siento», balbuceó Carlos, su voz ronca y quebrada. Miguel se quedó paralizado, un torbellino de emociones amenazando con abrumarlo. Rabia, tristeza, confusión, todo mezclado en un nudo en su garganta. «¿Qué te ha pasado?», logró preguntar finalmente. «La vida, hijo, la vida», respondió Carlos, evitando su mirada. Sus ropas gastadas y su olor a alcohol contaban la historia de su caída en desgracia mejor que cualquier palabra. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, roto solo por el bullicio de la ciudad a su alrededor. Miguel observó a su padre, buscando en ese rostro ajado algún rastro del hombre que una vez admiró.
Ven conmigo, dijo finalmente Miguel, sorprendiéndose a sí mismo con sus palabras. Carlos lo miró, una mezcla de sorpresa y vergüenza en sus ojos. No, no puedo, no merezco. No se trata de merecer, interrumpió Miguel, su voz firme. Se trata de hacer lo correcto. Tomaron un taxi en silencio, el contraste entre el elegante traje de Miguel y las ropas raídas de Carlos captando la mirada curiosa del conductor. Durante el trayecto, Miguel observaba de reojo a su padre, notando cada arruga, cada cicatriz, cada señal de los años duros que evidentemente había vivido. Llegaron a un edificio moderno en el barrio de Chamberí. Al abrir la puerta, el aroma a canela y vainilla los envolvió. «¿Miguel? ¿Eres tú?» La voz de Elena llegó desde la cocina. «Llegas temprano. Estaba preparando». Sus palabras se cortaron abruptamente al entrar en la sala y ver a Carlos. El cuenco que llevaba en las manos cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. «Carlos», susurró, su rostro pálido como si hubiera visto un fantasma. «Hola, Elena», respondió Carlos, su voz apenas audible. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena miraba a Carlos como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. Miguel, sintiéndose de repente como un niño de nuevo, no sabía qué hacer o decir. «¿Qué hace él aquí?», preguntó Elena finalmente, su voz una mezcla de dolor y rabia contenida. «Lo encontré en la calle, mamá», explicó Miguel. Está mal. No podía dejarlo así». Elena cerró los ojos, respirando profundamente. Cuando los abrió de nuevo, su mirada era de determinación. «Ve a buscar a tu hermana», le dijo a Miguel. «Está en la pastelería. Ella también necesita saber esto». Miguel asintió y salió, dejando a sus padres solos por primera vez en una década. Elena miró a Carlos, el hombre que una vez amó, el padre de sus hijos, ahora reducido a una sombra de lo que fue. «Siéntate», dijo, señalando el sofá. «Debes tener hambre». Carlos obedeció en silencio, la vergüenza evidente en cada uno de sus movimientos. Elena fue a la cocina y regresó con un plato de sopa caliente y pan recién horneado. «Come», ordenó. No había calidez en su voz, pero tampoco hostilidad, solo una practicidad nacida de años de enfrentar desafíos imposibles. Mientras Carlos comía con avidez, Elena lo observaba, su mente un torbellino de recuerdos y emociones contradictorias. ¿Cuántas veces había imaginado este momento? ¿Cuántas veces había ensayado en su mente lo que le diría si alguna vez volvía a verlo? «¿Por qué volviste?», preguntó finalmente. Carlos dejó la cuchara, incapaz de mirarla a los ojos. «No volví», admitió. «Miguel me encontró. Yo no sabía que estaban aquí». Elena asintió, no del todo sorprendida. «¿Qué pasó con todo el dinero, Carlos?» «Lo perdí todo», respondió, su voz cargada de arrepentimiento. «Inversiones malas, apuestas, alcohol. Fui a Neriora, a Elena. Lo pedí todo y a todos». Antes de que Elena pudiera responder, la puerta se abrió. Miguel entró, seguido por Sofía. La joven de 21 años se detuvo en seco al ver a Carlos, sus ojos abriéndose con sorpresa y luego estrechándose con una mezcla de dolor y rabia. «Papá», su voz era apenas un susurro. Carlos se levantó, tambaleándose ligeramente. «Sofía, mi niña, has crecido tanto». Sofía dio un paso atrás, como si las palabras de Carlos la hubieran golpeado físicamente. «No soy tu niña», espetó. «Perdiste el derecho a llamarme así hace 10 años». La tensión en la habitación era palpable. Miguel se movió protectoramente hacia su hermana, mientras Elena permanecía en silencio, observando la escena con una mezcla de dolor y resignación. «Yo, lo siento», dijo Carlos, su voz quebrándose. «Sé que no merezco su perdón. Sé que les haistano. Si pudiera volver atrás». «Pero no puedes», interrumpió Elena. «No puedes volver atrás, Carlos. Lo hecho está. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora?». Los cuatro se miraron, el peso de una década de ausencia y dolor entre ellos. Miguel fue el primero en hablar. «No podemos echarlo a la calle», dijo. «No importa lo que haya hecho, sigue siendo nuestro padre». Sofía lo miró incrédula. «¿Después de todo lo que nos hizo? ¿Después de cómo nos abandonó?».
Precisamente por eso, respondió Miguel. Somos mejores que eso. Somos mejores que él. Elena asintió lentamente. Miguel tiene razón. No podemos echarlo. Pero tampoco puede quedarse aquí como si nada hubiera pasado. Se volvió hacia Carlos. Puedes quedarte en el cuarto de invitados por ahora. Mañana hablaremos sobre qué hacer a largo plazo. Carlos asintió, lágrimas rodando por sus mejillas. Gracias, susurró. Yo haré lo que sea, lo que me pidan. Por ahora, dijo Elena, solo descansa. Todos necesitamos tiempo para procesar esto. Mientras Miguel guiaba a Carlos al cuarto de invitados, Sofía se acercó a su madre. ¿Estás segura de esto, mamá?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Elena abrazó a su hija. No, cariño, no estoy segura de nada, pero sé que tenemos que enfrentar esto juntos, como familia. Esa noche, ninguno de los Mendoza durmió bien. En sus respectivas habitaciones, cada uno lidiaba con sus propios pensamientos y emociones. Elena, mirando el techo, recordaba los buenos tiempos con Carlos, pero también el dolor de su traición. Miguel se preguntaba si había hecho lo correcto al traer a su padre a casa. Sofía luchaba contra el resentimiento y la curiosidad, preguntándose si alguna vez podría perdonar realmente. Y Carlos, en la soledad del cuarto de invitados, lloraba en silencio, abrumado por el peso de sus errores y la inesperada compasión de la familia que había abandonado. El amanecer llegó, trayendo consigo un nuevo día y la promesa de conversaciones difíciles pero necesarias. La familia Mendoza se enfrentaba ahora a su mayor desafío. ¿Podrían perdonar lo imperdonable? ¿Podrían reconstruir lo que se había roto hace tanto tiempo? Solo el tiempo lo diría. Pero una cosa era cierta, nada volvería a ser igual para los Mendoza. El regreso de Carlos había abierto viejas heridas, pero también ofrecía la posibilidad de una sanación que ninguno de ellos sabía que necesitaba. Los días que siguieron al regreso inesperado de Carlos fueron un torbellino de emociones para la familia Mendoza. La presencia del patriarca caído generaba una tensión palpable en el apartamento, cada interacción cargada de años de dolor no resuelto y preguntas sin responder. Elena, determinada a mantener la normalidad en medio del caos emocional, se sumergió aún más en el trabajo de la pastelería. Cada mañana salía temprano, dejando a Carlos solo en el apartamento. Las noches las pasaba en silencio, cenando con sus hijos mientras ignoraba la presencia incómoda de su exmarido. Miguel, por su parte, se debatía entre la compasión y el resentimiento. Veía a su padre, otrora una figura imponente, reducido a una sombra de sí mismo, y no podía evitar sentir lástima. Sin embargo, los recuerdos del abandono y el dolor causado a su familia ardían en su interior. Una tarde, mientras revisaba los libros contables de Dulces Sueños, Miguel encontró a Carlos sentado solo en el balcón, mirando la ciudad con ojos distantes. «Papá», dijo, su voz más suave de lo que pretendía. «¿Estás bien?» Carlos se volvió, sorprendido por la preocupación en la voz de su hijo. «Yo, sí, estoy bien. Solo pensando». Miguel se sentó junto a él, el silencio entre ellos cargado de palabras no dichas. Finalmente, Carlos habló. «Lo arruiné todo, ¿verdad?» Su voz era apenas un susurro. Miguel asintió lentamente. «Sí, lo hiciste. Nos abandonaste cuando más te necesitábamos». Carlos cerró los ojos, el dolor evidente en su rostro. Si pudiera volver atrás. «Pero no puedes», interrumpió Miguel. «Lo que importa es lo que hagas ahora». Esas palabras parecieron despertar algo en Carlos. Por primera vez desde su regreso, miró a su hijo directamente a los ojos. «¿Crees que algún día podrán perdonarme?» Miguel sostuvo su mirada. «No lo sé, papá. El perdón no se gana en un día. Se construye con acciones día tras día». Mientras tanto, Sofía luchaba con sus propios demonios. La rabia que había cultivado durante años amenazaba con consumirla. Cada vez que veía a Carlos, sentía que su corazón se endurecía un poco más. Una noche, incapaz de dormir, Sofía bajó a la cocina y encontró a Elena horneando en silencio. «Mamá, ¿qué haces despierta tan tarde?», preguntó, sorprendida. Elena sonrió débilmente. «No podía dormir.
Hornear siempre me ha ayudado a pensar. Sofía se acercó, el aroma a canela y vainilla envolviéndola como un abrazo. ¿Cómo puedes estar tan tranquila con él aquí?, preguntó, la frustración evidente en su voz. Elena dejó el rodillo y miró a su hija. No estoy tranquila, cariño. Estoy tratando de entender. ¿Entender qué? Nos abandonó. Sí, lo hizo, asintió Elena. Y eso fue imperdonable. Pero mírale ahora, Sofía. Ha perdido todo. Tal vez este es su castigo. Sofía guardó silencio, reflexionando sobre las palabras de su madre. ¿Crees que deberíamos perdonarlo?, preguntó finalmente. Elena suspiró. El perdón no es algo que se da fácilmente, hija. Es un proceso. Y a veces, perdonamos no por el otro, sino por nosotros mismos, para liberarnos del peso del rencor. Esas palabras resonaron en Sofía, plantando una semilla de duda en su corazón endurecido. Los días se convirtieron en semanas. Poco a poco, Carlos comenzó a integrarse en la rutina familiar. Empezó a ayudar en la pastelería, primero con tareas simples como limpiar y ordenar, luego en la cocina. Una mañana, mientras preparaba la masa para el pan, Carlos se cortó accidentalmente. El grito de dolor atrajo la atención de todos. Para su sorpresa, fue Sofía quien corrió a ayudarlo. «Déjame ver», dijo, tomando su mano con una gentileza que sorprendió a ambos. Mientras curaba la herida, Sofía miró a su padre. Por primera vez en años, vio más allá de su rabia. Vio a un hombre roto, arrepentido, luchando por redimirse. «Gracias», murmuró Carlos, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. Sofía asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. Ese pequeño momento marcó un punto de inflexión. Aunque el camino hacia el perdón seguía siendo largo y difícil, la familia Mendoza comenzó a sanar. Elena, viendo los esfuerzos genuinos de Carlos, comenzó a incluirlo más en las conversaciones familiares. Miguel, impresionado por la humildad de su padre, empezó a enseñarles sobre el negocio. Y Sofía, poco a poco, dejó que su corazón se ablandara. Una noche, mientras cenaban juntos, algo que se había vuelto más frecuente, Carlos se aclaró la garganta. «Quiero decir algo», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Sé que mis acciones causaron un daño irreparable. Sé que no merezco su perdón. Pero quiero que sepan que cada día que paso aquí, cada momento que me permiten ser parte de sus vidas, es un regalo que no doy por sentado. Los amo, y pasaré el resto de mi vida tratando de ser digno de ustedes». El silencio que siguió fue profundo, pero no incómodo. Elena fue la primera en hablar. «El camino es largo, Carlos, pero estamos dispuestos a recorrerlo contigo». Miguel asintió, una pequeña sonrisa en sus labios. «Día a día, papá, día a día». Sofía, con lágrimas en los ojos, extendió su mano y tomó la de su padre. No dijo nada, pero ese simple gesto habló volúmenes. Esa noche marcó un nuevo comienzo para la familia Mendoza. No era un final feliz, porque la vida real no tiene finales, solo nuevos capítulos. Era el comienzo de un viaje de sanación, perdón y redención. Carlos sabía que tenía mucho que compensar, muchas heridas que ayudar a sanar, pero por primera vez en años, sentía esperanza. Y esa esperanza, compartida por toda la familia, era más dulce que cualquier pastel en dulces sueños. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas de la pastelería Dulces Sueños, iluminando el ajetreado interior donde la familia Mendoza se preparaba para un día especial. Habían pasado 2 años desde el regreso de Carlos, y hoy era el 10º aniversario de la fundación del negocio familiar. Elena, con algunas canas plateadas adornando su cabello oscuro, supervisaba la decoración del local. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con orgullo al ver lo lejos que habían llegado. Miguel, ahora de 26 años, revisaba los últimos detalles financieros en su tablet, mientras Sofía, de 23, daba los toques finales a una elaborada tarta de aniversario. Carlos, con el pelo canoso y líneas de expresión que hablaban de arrepentimiento y redención, estaba ocupado limpiando las mesas. Su posición en la familia y en el negocio había evolucionado lentamente. Ya no era el patriarca todopoderoso, ni el paria desterrado.
sino un miembro más del equipo, ganándose su lugar día a día con trabajo duro y humildad. «Todo está listo», anunció Elena, su voz mezclada con nerviosismo y emoción. «¿Están todos preparados?» Miguel levantó la vista de su tablet. «Los números son excelentes, mamá. Este aniversario podría ser nuestro mejor día de ventas hasta ahora». Sofía sonrió, limpiándose un poco de glaseado de la mejilla. «La tarta está lista. Creo que es mi mejor creación hasta ahora». Carlos se acercó tímidamente al grupo. Aún después de 2 años, a veces se sentía como un intruso en los momentos familiares. «Las mesas están limpias y he revisado el inventario. No falta nada». Elena le dirigió una sonrisa cálida, un gesto que aún le sorprendía y le llenaba de gratitud. «Gracias, Carlos. Ha sido de gran ayuda». A medida que el día avanzaba, la pastelería se llenó de clientes, algunos habituales y otros atraídos por las celebraciones de aniversario. La familia trabajaba en perfecta sincronía, cada uno en su rol, como una máquina bien engrasada. Durante un momento de calma, Miguel se acercó a su padre, que estaba reorganizando los pasteles en el mostrador. «Papá», dijo en voz baja, «he estado pensando. Creo que es hora de que te demos un papel más formal en el negocio». Carlos lo miró sorprendido. «¿Estás seguro? No quiero imponer». Miguel sonrió. «No estás imponiendo. Te lo has ganado. Además, tu experiencia en ventas podría ser valiosa para nuestra expansión». Lágrimas de emoción brillaron en los ojos de Carlos. «Gracias, hijo. No sabes lo que esto significa para mí». Al otro lado de la tienda, Sofía observaba la interacción entre su padre y su hermano. Se acercó a Elena, que estaba en la caja. «Mamá», susurró, «¿alguna vez imaginaste que estaríamos aquí, todos juntos, después de todo lo que pasó?» Elena siguió la mirada de su hija y sonrió suavemente. «La vida nos da sorpresas, cariño, algunas dolorosas, otras hermosas. Lo importante es cómo las enfrentamos». A medida que el día llegaba a su fin y los últimos clientes se iban, la familia Mendoza se reunió alrededor de una mesa en la parte trasera de la pastelería. Elena descorchó una botella de champán, llenando copas para todos. «Quiero proponer un brindis», dijo Miguel, levantando su copa. «Por mamá, que nos mantuvo unidos en los momentos más difíciles. Por Sofía, cuyo talento ha hecho de Dulces Sueños un nombre respetado en toda Madrid». Hizo una pausa, mirando a su padre. «Y sí, por papá, que nos enseñó que siempre se puede empezar de nuevo, que la redención es posible si estamos dispuestos a trabajar por ella». Carlos, emocionado, miró a su alrededor, a la familia que casi había perdido para siempre. «Perdí una fortuna», dijo, su voz cargada de emoción, «pero he recuperado la única riqueza que realmente importa». Elena, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de Carlos por primera vez en años sin vacilación. «Bienvenido a casa, Carlos», dijo suavemente. Sofía, que había mantenido las últimas barreras de su corazón, finalmente las dejó caer. Se acercó a su padre y lo abrazó fuertemente. «Te quiero, papá», susurró. Mientras la familia se abrazaba, el círculo finalmente se cerraba. Habían pasado por la riqueza repentina, la traición, el abandono, la lucha y finalmente, la reunión y el perdón. Comprendieron que el verdadero éxito no se medía en euros, sino en el amor, el perdón y la capacidad de mantenerse unidos a pesar de las adversidades. La historia de los Mendoza era un testimonio de resiliencia, de cómo el amor familiar puede superar incluso las pruebas más duras, de cómo la dulzura puede nacer de las experiencias más amargas. Mientras compartían la tarta de aniversario, riendo y recordando los momentos buenos y malos, sabían que aunque el camino había sido difícil, cada paso los había llevado a donde debían estar. Dulces Sueños no era solo el nombre de su negocio, era la embodiment de su viaje, de pesadillas a sueños dulces, de la amargura de la traición a la dulzura del perdón. Y así, en esa noche de celebración, la familia Mendoza miró hacia el futuro con esperanza y gratitud, sabiendo que mientras estuvieran juntos, podían enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. El círculo estaba completo, pero su historia, como la vida misma, continuaría escribiéndose día a día,
con cada sonrisa compartida, cada lágrima secada y cada dulce momento vivido en familia.